La rana médico y la zorra, o más bien la rana que decía ser médico y la zorra. Ese es un cuento de Esopo. Vamos en el orden de Esopo. Bueno, en realidad perdí el orden porque el libro que tenía lo tenía en otro computador y se me perdió el libro se perdió. Entonces me descargué otro, pero este tiene otro orden diferente. Gritaba un día una rana desde su pantano a los demás animales. Soy médico y conozco muy bien todos los remedios para todos los males. La halló una zorra y le reclamó: ¿Cómo te atreves a anunciar ayudar a los demás cuando tú misma cojeas y no te sabes curar? Nunca proclames ser lo que no puedes demostrar con el ejemplo. Aplica para muchas cosas, pero vamos a hacerle una pequeña crítica a este cuento también. Aplica en muchos aspectos, por ejemplo, en el amor. ¿Cómo amamos a otros si no nos amamos a nosotros mismos? Pero aún así es posible. ¿Quién dice que no? Lo que pasa es que es más difícil. ¿Cómo hablas de bondad cuando tus actos son de maldad? ¿Cómo hablas de amor cuando tus actos dañan a otros? Cuando le haces daño a las personas o a la persona más importante en tu vida. Bueno, de esta manera podemos apreciar que el cuento nos está demostrando que nosotros no podemos estar proclamando cosas que no sabemos hacer. Hay que ser muy cuidadosos con eso. En ese sentido estoy de acuerdo con Esopo. No podemos estar dándonos ínfulas de que sabemos hacer cosas que no sabemos hacer, porque después lo que vamos a terminar es haciendo daño. Primero hay que revisarse uno mismo, practicar en uno mismo quizás, tener la experiencia antes de ir a hacer algo por los demás, ¿cierto? Tiene mucha lógica este cuento, tiene mucha lógica la reflexión que nos deja el autor, si lo miramos desde muchos puntos de vista. Yo puse algunos nada más, algunos de los muchos que puede haber, tú piensa en otros ejemplos. Sin embargo, hay excepciones. Hay por acá una historia que a mí me gusta mucho, que es el mito de Quirón o el sanador herido. Resulta que el mito de Quirón nos representa lo que es la esencia de las ciencias de la salud. A mí me hablaron de Quirón cuando yo estaba estudiando apenas psicología. Uno de mis asesores de práctica, a quien me apreció muchísimo, un día me dijo eso, porque claro, uno como psicólogo no se las sabe todas, uno como psicólogo también se equivoca. Es eso que también dicen por ahí, que es muy frecuente, a mí me da risa porque la gente a veces no sabe lo que dicen. Bueno, la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces, cuando uno como psicólogo se enoja, ahí mismo no falta el que exclama, ah, y eso que es psicólogo, y véalo. O cuando uno como psicólogo comete cualquier error, no sé, cualquier cosa. O sea, los médicos también se enferman. Entonces, por eso viene la crítica al cuento, porque la ranita podría ser médico. ¿Quién dice que no?
podría tener la facultad para curar a otros. Lo que pasa es que la ranita es exagerada. Ella decía, tengo el remedio o los remedios para todos los males. Uno no tiene la última verdad. Sí, hay que también tener en consideración eso, que uno nunca va a tener la solución para todo, ni tienes la última verdad bueno, no sabría cómo decirlo en este momento, pero creo que me entiendes la idea. No obstante, la ranita sí podría ser médico, podría tener muchas soluciones a muchas cosas, a pesar de que ella misma no se pueda curar su cojera. Si ella no se sabe curar, bueno, puede pasar, ¿no? El médico también se enferma, el médico también se muere, así que, ¿quién dice que no? El psicólogo también se enoja, también tiene emociones, el psicólogo también comete errores. Somos seres humanos, no somos dioses, no somos eh, omnipotentes. Por supuesto que cuando ya uno es profesional está llamado a actuar mejor que la gente común, actuar en muchos sentidos, actuar, a pensar, a sentir, pero sobre todo que tu conducta sea mejor que la de otros que no tienen, digamos, tu experiencia o el nivel de conciencia que tú has adquirido durante el paso por una universidad, pero sobre todo durante el paso por la vida. Porque ojo que aquí también yo hago también otra crítica y es que no es la universidad la que nos forma, es la vida misma. Hay gente que no pasa por la universidad y son mucho mejor psicólogos que otros que sí han pasado por ella. Así que bueno, el cuento de Quirón o el mito de Quirón nos habla de un personaje que se dedicaba a sanar los males del cuerpo y del alma o de la mente. Porque este personaje tenía algo que es fundamental y que nos habla Carl Rogers en cualquier proceso terapéutico. O sea, os voy a hablar de un porcentaje que no es, en realidad no se trata de porcentajes aquí, ¿cierto? Simplemente es como para ejemplificar. Uno podría decir que el 80% de la cura se da a través de la empatía. Entonces ese personaje tenía una gran compasión hacia los otros, lo cual hace que, claro, o sea, compasión, empatía, hace que realmente generes un vínculo con el otro ser humano y ahí realmente se da la cura. No es ni siquiera la técnica, sino tu capacidad de ser empático con el otro y de que, por supuesto, a través del ejemplo o tus palabras, porque allá vamos a ir, para allá vamos, puedas lograr generar un cambio en el otro. Y digo a través de las palabras porque puede ser que a través del ejemplo no se dé. Es decir, yo podría decirle a una persona algo que le cambie la vida y aún así yo estar jodido en eso. Pero hay tanta empatía que él cree en mis palabras. Entonces ahí también es saber usar las palabras. Lo que pasa es que el llamado es, y ojalá logremos poner en práctica todo aquello que predicamos. Y es lo que un buen psicólogo, un buen filósofo, un buen religioso trata de hacer. Trata. Que lo logre, bueno, depende de la persona, depende también de muchos factores, pero quizás no todos lo logran. Por eso encontramos, por ejemplo, en la religión, muchas personas, muchos religiosos, independientemente de la religión, que no es que, a ver, si bien hay unos que hacen o más bien ocupan ese conocimiento y esa eh, posición, ese rol para hacer daño,
y lo hacen adrede, otros quizás no, pero en medio de sus conductas se dan cuenta que están haciendo daño o en algún momento se equivocan y bueno, pero normalmente una persona, un religioso, o sea, pongo como ejemplo al religioso, pero vamos otra vez al filósofo, al psicólogo, al médico, al trabajador social, cualquiera, pues debería de poner en práctica lo que está predicando, ¿cierto? Debería ser congruente, otro concepto de Rogers, congruencia. Entonces, congruencia es que tú apliques en tu vida lo que predicas, que haya una concordancia entre tu pensamiento, tus emociones, lo que sientes es concordante con lo que piensas y a su vez, como consecuencia, tus conductas son derivadas de eso que sientes y piensas. Pero entonces si lo que yo pienso, perdón, si lo que yo siento es rabia, odio, resentimiento, ganas de venganza, y pienso en eso, quizás ahí es donde uno tiene que ver que no todo es tan así. O sea, quizá uno dice, bueno, a ver, pero me detengo, no le voy a hacer daño a esta persona por más rabia que tenga. Si tengo rabia, entonces empiezo a tener congruencia en ese sentido. O sea, no es que yo vaya entonces a actuar movido por la venganza o por el odio, no, sino al contrario. Lo pienso, lo reconozco y mi conducta es acorde a un pensamiento más maduro o a una reconciliación entre ese sentimiento y la razón, y la moral, y la ética. Entonces uno dice, bueno, a ver, esto es lo que dicen mis sentimientos, esas son mis creencias, pasa mucho con los profesionales, siempre lo reitero mucho y lo menciono mucho, bueno, porque es un tema que me fastidia y me fascina al mismo tiempo, el tema este del feminismo actual, de esa ideología de género, de bueno, todo lo que está pasando en los tribunales, que por cierto, yo pensaba que los jueces y de pronto más allá, más abajito los abogados, ellos se creen como dioses, ¿cierto? Dueños de la verdad, pero me he dado cuenta que hay alguien que está por encima de ellos, la mujer. La mujer está por encima de ellos. Ellos hacen o actúan a favor de la mujer, es como si fueran esclavos de su ideología. Entonces dan lástima. Pero entonces ese es el punto, ¿cierto? Si yo me voy movido por una ideología, una creencia, casi que esa creencia genera sentimientos. Entonces ahí no estoy siendo congruente con algo que es tan simple para un profesional como lo es la ética profesional, valga la redundancia. Si estoy movido por eso, no estoy siendo congruente. Pero la congruencia vendría a ser, listo, ya yo tengo estas ideas, tengo esos pensamientos, pero, a ver, tengo que ser ético, tengo que ser responsable, por lo tanto, lo reflexiono, lo pienso y mi proceder, mi actuar, iría a favor de, o más bien en acorde con una actitud verdaderamente profesional, ¿ya? Y es lo que pasaba con Quirón. Quirón no era una persona, o un ser más bien, porque ya veremos que no era una persona como tal, dentro de la mitología, no era un ser que estuviera sano completamente. Él tenía muchos males. Él estaba herido, por eso se le llama el sanador herido. ¿Ya? Pero en el ayudar a otros, primero que todo tomas la experiencia y puedes enseñarle a otros. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de Hércules y nos vamos, por ejemplo, a la película de Walt Disney, Quirón allí es un personaje enanito, gordito, que quizás no tenga mucha fuerza como la tiene Hércules, pero sabe sacar el potencial de Hércules. Es decir, él es como un coach de la actualidad. Posiblemente no tenga las habilidades de Hércules, pero conoce el método para que Hércules pueda sacar
toda su habilidad, toda su capacidad y usarla para el bien. Entonces, Quirón no va a ser un personaje ni bonito, ni agraciado, ni alto, ni fuerte, pero tiene conocimiento que ayuda a Hércules a alcanzar todo su potencial. Y esto también nos lleva a reflexionar otra cosa, y es que la persona que ayuda, ya sea el médico, la enfermera, el terapeuta, así como Quirón, se salva de su propio sufrimiento. Ayudar a otros nos ayuda a nosotros mismos. Entonces el mito de Quirón, distinto a otros mitos, nos va a hablar de un centauro, porque ese es Quirón. Quirón, como te decía, no es una persona, es un centauro. Es un centauro sabio, es un centauro que es noble, que es hábil, diferente además a los demás centauros. La diferencia, ¿no? Cuando uno se siente distinto a otros, y esos otros lo pueden hacer sentir a uno mal, pero uno puede sentirse acorde a lo que ellos quieren. Me siento distinto, me siento mal por ser diferente, o sentirme bien porque soy distinto. O sea, uno cuando es distinto sobresale, uno cuando es distinto puede ser mejor. Es bueno ser diferente. La diferencia nos hace únicos. Ahora, ¿quién es un centauro? Los centauros, para que ahí está el centauro en la imagen, pero para que lo entendamos mejor, es esa criatura que tiene un cuerpo de caballo y una cabeza, desde el tronco hacia arriba, hasta la cabeza, y tiene manitos también, de ser humano, de persona, ¿ya? Ahora, estos personajes en la mitología se caracterizaban por la impulsividad y el salvajismo. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que si nosotros, como seres humanos, tanto los médicos como los psicólogos, estamos llamados a ser muy racionales, muy centrados, con los pies muy sobre la tierra, casi que muy maduros, casi que omnipotentes también, como los jueces, ¿sí? Entonces, uno diría, hombre, esto tiene que ser, o sea, tiene que ser una persona demasiado madura, con mucha experiencia para poder lograr ser médico, para poder lograr ser psicólogo. Porque de lo contrario no puedes. Y en parte debería de ser así, creo yo. Pero también hay que entender que no dejamos de ser humanos. Y ahí viene otra cosa, es que no importa la edad que tengamos, vamos a ser inmaduros, vamos a tener momentos en que nos desbordamos, en que lloramos, en que nos enojamos. Somos seres completamente humanos. Por eso es que este mito de Quirón se relaciona muchísimo con el rol del psicólogo o del médico o de todos los profesionales de las ciencias sociales y humanas y las ciencias médicas, ciencias de la salud. Entonces, Quirón, etimológicamente, significa hábil con las manos o el que cura con las manos. De ahí que hablamos, por ejemplo, en la medicina se habla de quirófano. Sí, mira que no tiene, o tiene más bien mucho sentido. El quirófano viene de Quirón, el quirófano, donde vamos a hacer la cirugía a la persona, al paciente, para mejorarlo. Pero el doctor no puede hacerse una autocirugía, tiene que ponerse en manos de otros. Ahora, ¿por qué se le conoce también como el sanador herido? Porque simboliza a aquella persona o aquel ser que sabe dar ayuda, pero también necesita pedir ayuda en el momento justo.
Es decir, no es perfecto, también tiene muchas debilidades. Y ahí lo importante es saberse ayudar o dejarse ayudar. Por ejemplo, en psicología es importante que el psicólogo siempre esté en psicoterapia. Por eso a mí me gusta pertenecer a grupos terapéuticos, por decirlo así, o de crecimiento espiritual que va muy de la mano, porque esto me ayuda a mí a crecer espiritualmente, pero también mentalmente, me ayuda también a sanar cosas. Si no te gustan ese tipo de grupos, listo, buscar un psicoterapeuta, pero ayudarte, porque en la medida en que uno se ayuda, puede ayudar a otros también. En este mito hay muchísimo, muchísimo del ser humano y nos pone de relieve la importancia de reconocer la vulnerabilidad propia como una fuente también de compasión y empatía hacia el otro. Uno también puede ayudar al otro no con la arrogancia de decir yo soy perfecto, yo tengo la última palabra, y ahí volvemos al cuento de la ranita, yo tengo la solución para todos los males, sino al contrario, decirle al otro, hey, yo no tengo la solución, es más, yo también estoy fatal en ese aspecto, pero ven, tomémonos de la mano y caminemos juntos, exploremos juntos este camino tan, no sé, tenebroso, tan miserable, lo que sea, y explorémoslo. A veces juntos podemos más, ¿cierto? Dos cabezas piensan mejor que una, dos unamos fuerzas y salgamos adelante en esto. Ahí está también la empatía. ¿Por qué unos psicólogos logran más empatía que otros? Porque es que aquellos que son tan fríos por su formación o por su forma de ser, difícilmente, o sea, al poner esa barrera, difícilmente logran generar empatía suficiente para que la otra persona se sienta en un ambiente cómodo y sienta que realmente puede lograr algo. Cuando tú rompes esa barrera sin transgredir los límites y realmente te pones al mismo nivel del otro y pones en evidencia también tu vulnerabilidad, ahí entonces puedes invitar a esa persona a recorrer un camino juntos, mejorar juntos y poco a poco irse soltando, porque de todas maneras la idea de toda psicoterapia es soltar al otro y que el otro abra su propio camino. Decía Lao Tzu, la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Por eso cuando se rompe la confianza es tan difícil recuperarla, duele tanto. Pero te voy a contar la historia de Quirón, ¿ya? Te la voy a leer, porque no me la sé de memoria. Yo te la podría contar así como muy breve. Bueno, de hecho te la voy a leer también la historia breve, el resumen, pero para que no me salte nada o para que no se me pase nada. Cuenta el mito de Quirón que la historia de este personaje comenzó cuando el titán Cronos, hijo de Urano, llegó a la Tierra para buscar a Zeus. En su devenir, se encontró con una oceánide llamada Filiria. Cronos se enamoró obsesivamente de ella y comenzó a asediarla de una forma exagerada. Desesperada por ese acoso, Filiria le pidió a Zeus que la convirtiera en una yegua para que el molesto titán la dejara en paz. Sin embargo, Cronos descubrió la astucia de la Oceánide y se convirtió él mismo en caballo para poseerla. Atormentada por la situación, Filiria escapa y va a dar a los montes de los Pelasgos. En ese remoto lugar dio a luz a su hijo. Se dice que apenas lo vio, ella dio un grito de espanto,
al ver al extraño ser que había nacido después de un tortuoso parto. Era una criatura mitad hombre y mitad animal, mitad caballo, y ella lo rechazó de inmediato. Así que nuevamente acudió a Zeus para que la convirtiera en árbol y así no tener que amamantar a su hijo. Zeus la complació y la convirtió en un tilo. Quirón quedó abandonado junto a un árbol, pero el dios Apolo y Atenea, entonces aquí cambiemos los dioses porque ambos son dioses, Apolo y Atenea, se compadecieron de él y lo adoptaron. Bajo su guía, creció como un ser bondadoso y sabio, interesado en diferentes artes, pero sobre todo en la medicina. Lo llenaba de dicha proporcionar alivio a quien sufría y fuerza espiritual a quien iba a morir. Era muy hábil en las artes de la sanación y pronto se hizo célebre. Muchos pedían su ayuda y consejo. Se dice que Quirón salvó a un héroe llamado Peleo. Este último había recibido un regalo de Hefesto, dios del fuego, una espada maravillosa. Luego sedujo a la esposa de un hombre conocido como Acasto y éste le tendió una trampa para vengarse. Le llevó mediante engaños a una supuesta cacería. Cuando estaban lejos, le robó la espada y lo dejó a merced de los centauros, que en general eran salvajes. Quirón logró salvarlo y desde entonces fueron grandes amigos. Peleo tenía un hijo llamado Aquiles. La madre de este, Tetis, le quemaba todo el cuerpo y luego lo cubría con ambrosía, pues creía que así lograría que él fuera inmortal. Molesto por ese ritual, Peleo le arrebató el hijo a Tetis sin esperar que ésta cubriera su talón con ese elixir. Luego se lo entregó a Quirón para que él lo educara. El centauro notó que el talón del niño estaba quemado y lo primero que hizo fue tomar el hueso del talón de un gigante y ponerlo en el lugar de la herida. Así es como nació el famoso talón de Aquiles. Dice el mito de Quirón que en una oportunidad fue herido accidentalmente por Hércules o Heracles, quien era uno de sus grandes amigos. El héroe estaba peleando con otros centauros y sin quererlo disparó una de sus flechas contra él, hiriéndolo en una de sus patas, más exactamente en la zona de la rodilla. El centauro comenzó a retorcerse del dolor. Sin embargo, se le había dado la inmortalidad. Por lo tanto, podía sufrir, pero no morir. La herida jamás sanó y nunca dejó de dolerle. Esto hizo que le suplicara a los dioses la oportunidad de ceder su inmortalidad, para así morir en paz y escapar de tanto sufrimiento. Los dioses lo escucharon y cuenta el mito que Quirón finalmente, a Quirón finalmente se le concedió la inmortalidad de Prometeo, un titán que se salvó del sufrimiento gracias a ese significativo regalo. Por su bondad y su vida ejemplar, las divinidades decidieron convertirlo en una constelación para que brillara por siempre en el firmamento. Qué bonita historia, qué linda historia.
y cómo las personas que estamos en este ámbito también sufrimos a veces, también tenemos heridas que sanar. Y por eso es tan ridículo cuando alguien dice, ¿y eso qué psicólogo? Ay, 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 vea, ¿y eso qué psicólogo? Es ridículo, porque es que el psicólogo también se enferma, el psicólogo también se enoja, el psicólogo también está herido. ¿O no? Claro que sí. Y el médico también muere. Somos humanos, ante todo somos esos, seres humanos. Bueno, mi querida mariposita hermosa, este era el cuentecillo que te tenía para hoy, el cuento de la rana que decía ser médico y la zorra. Ahí tenemos en la imagen una ranita y una zorra, pero además tenemos a Zeus, tenemos a Quirón y tenemos por ahí algunas representaciones de el tiempo, que era Cronos, y a un personaje que está ahí haciéndole petición a los dioses. En un lugar que nada tiene que ver con la antigua Grecia, más bien es un lugar oriental, pero que me gustó muchísimo la imagen. Y por supuesto la lunita para que te vayas a dormir feliz el día de hoy. Duerme, descansa y que la luna te lleve la luz del amor que hay en mi corazón. Como dice Ana Gabriel en su canción, Luna, tú que la ves, dile cuánto la amo. Tú que sabes de soledad, aconséjale por favor. En fin, ya me olvidó la canción, pero algo así, ¿no? La luna. Cuando mires la luna, y un día sabrás también por qué, te lo diré. En la luna te veo a ti, siempre, siempre que yo veo la luna, veo a mi mariposita. Y quiero que cuando tú veas la luz de la luna, cuando sientas la luz de la luna sobre ti, es el amor de papá que te está cobijando.